Hola, mucho gusto. Yo soy Laura Hernández, soy indígena Nahua de México. Soy integrante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Y bueno, dentro de la conferencia regional estamos participando en alianza con otras redes regionales. Somos la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe. Desde nuestro posicionamiento como sociedad civil, ¿no? Desde la Alianza, consideramos importante que se comience a hablar sobre la soberanía alimentaria. Es importante que las comunidades y los pueblos se reconozcan su papel, su liderazgo y sus aportaciones desde la agricultura familiar, campesina e indígena. Por eso nuestra apuesta es hablar desde la soberanía, para que las propias comunidades tienen las propuestas, los recursos, saben gestionar sus propios recursos, ¿no? Y sobre todo saben cómo asegurar la alimentación, ¿no? En sus pueblos. Se necesita que los estados se comprometan a hablar sobre la soberanía. Vemos que todavía falta por profundizar en esa discusión. También lo que he visto, bueno, en estos casi 2 días, ha sido que se ha hablado de la inclusión del papel de juventudes y de mujeres, ¿no? Nosotros desde sociedad civil consideramos relevante esto, pero también creemos que es importante que se garantice la plena participación, que sea efectiva esa participación de mujeres y jóvenes, que estemos participando dentro del diseño de los programas y la política pública que se está dando en los estados, donde se hable sobre la cuestión de la seguridad alimentaria, de la agricultura, ¿no? Sabemos que hay muchas mujeres, ¿no?, que básicamente tienen una fuerte conexión a la madre tierra y a todos los sistemas agroalimentarios. Entonces necesitamos que todas las mujeres y las juventudes estén participando activamente, ¿no?, en un rol no solo de vocería, ¿no?, sino en el seguimiento y la implementación de la política pública. Eso es lo que hemos visto. También creemos importante hablar sobre, como sociedad civil, tenemos el posicionamiento de que la cuestión del cambio climático nos está afectando fuertemente, el cambio climático a pueblos indígenas, a comunidades rurales, a pueblos afrodescendientes, ¿no? Entonces no se está visibilizando eso, las afectaciones a estos grupos en particular, y bueno, necesitamos un real compromiso con el cambio climático, con la mitigación de los efectos dentro de las comunidades y de los pueblos. Y bueno, para ello tenemos que reconocer que la cuestión de la imposición y el desarrollo de megaproyectos y proyectos extractivos es un factor importante para el cambio climático, para que se esté dando el cambio climático y bueno, las afectaciones en los territorios. Si queremos garantizar la seguridad alimentaria, debemos de garantizar la conservación y la preservación de los territorios, de la preservación de las semillas criollas nativas, de la preservación de la flora, de la fauna, ¿no? Por ejemplo, de las plantas medicinales que contamos en los territorios, ¿no? Todo ese sistema de alimentación está conectado con la madre tierra y necesitamos preservarla. En esta conferencia hemos visto que se ha comentado sobre la ciencia y la innovación. Nosotras como sociedad civil, nuestro argumento es que la ciencia e innovación no sirva como un medio de explotación o de extracción de los saberes tradicionales. En esta conferencia se ha hablado mucho de saberes tradicionales, pero hay que reconocer que los saberes tradicionales no solamente están en pueblos indígenas, también están en comunidades rurales y en otros pueblos, ¿no? Entonces lo que no queremos es que la ciencia y la innovación sea una herramienta de extracción de nuestros saberes. Necesitamos que la ciencia y la innovación tenga pertinencia cultural, que sirva para las comunidades y los pueblos, para que se puedan sostener y mejorar sobre todo sus formas de alimentación, ¿no?, propias, locales, sanas, libres de pesticidas, de transgénicos. Como sociedad civil eso es lo que consideramos importante, ¿no? Hay políticas públicas en los países, sí, pero creemos que aún hay vacíos, hay lagunas, y ciertas omisiones. Necesitamos que la política pública se enfoque a fortalecer los sistemas agroalimentarios, a los sistemas locales propios de producción, ¿no?, de agricultura que hacen pues todas las comunidades. Bueno, pues el desarrollo de la agricultura familiar consideramos como sociedad civil que es una oportunidad para los estados para accionar, ¿no? El reconocer el papel de la agricultura familiar como una práctica milenaria, como una
práctica ancestral de conocimientos, ¿no? Que puede sostener la alimentación no solo de las comunidades, sino de los pueblos y de las mismas sociedades. Creo que eso representa el decenio. Nosotros como sociedad civil y colocamos fue que se retome el decenio y otros años, por ejemplo el Año Internacional de la Pesca, ¿no? El decenio de los ecosistemas. Necesitamos que todo este marco internacional de derechos humanos se transforme y se adopte en políticas, en acciones, ¿no? Y que sobre todo se pueda hacer de forma multisectorial, es decir, que estemos participando ahí las comunidades locales, los pueblos indígenas, las mujeres, las juventudes, sociedad civil, que esté participando dentro del diseño de estos planes nacionales. Nosotros queremos como sociedad civil que este marco se transforme en pues sí, en acciones donde podamos estar participando, dando seguimiento, ¿no? Que no solamente se haga mención de estos años o de este decenio, sino que se vuelvan en acciones concretas. Y nosotros como sociedad civil tenemos la voluntad para hacerlo. Bueno, pues el mensaje es que el derecho a la alimentación es algo básico, es algo indispensable, ¿no? Para toda la humanidad, ¿no? Y consideramos importante que se considere el papel de la diversidad de sociedad civil quienes estamos aquí, ¿no? Háblese de juventudes, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, comunidades rurales, pescadores, me ha faltado mencionar los que se dedican a la pesca artesanal. Bueno, somos una diversidad de sociedad civil que estamos precisamente en eso, en la defensa y en la recuperación de formas sostenibles de agricultura y de alimentación. Ya no podemos seguir con sociedades o países donde exista la hambruna, ¿no? Que aún hay niños, niñas, ¿no? Mujeres que no han comido, ¿no? Que no podemos seguir así. Necesitamos que los estados asuman un compromiso real, ¿no? Con acciones para acabar con esto, ¿no? Y tenemos los recursos. En las comunidades existen los recursos, lo que falta es canalizar estrategias, canalizar financiamientos para apoyar todas las iniciativas locales que hay, precisamente que combaten esto, el hambre y las desigualdades. Bueno, pues dentro de nuestra declaración como sociedad civil somos varias redes regionales que estamos en todo el continente de América Latina y el Caribe, y cada red se dedica a cosas muy distintas, ¿no? Bueno, en la que participo yo es de mujeres indígenas, pero hay redes que se enfocan a la cuestión de los pescadores, de la pesca, ¿no? De los bosques, de la defensa de los bosques, de sistemas agroalimentarios, de hablar de la agroecología, ¿no? La agroecología es una ruta para precisamente tener sistemas alimentarios sostenibles, ¿no? Y también que habla sobre la protección de los saberes y de las semillas tradicionales. Entonces, dentro de esta declaración lo que hemos colocado ha sido, por una parte, que necesitamos que ya no se siga reproduciendo este sistema desigual frente a la madre naturaleza de depredación de los recursos. Necesitamos que cambien un enfoque a las economías circulares. También lo que hemos traído de mensaje, que se ponga en el centro la agroecología como esa ruta estratégica para cambiar las economías y las formas de alimentación en los países. Ese mensaje también hemos traído. La cuestión del consentimiento libre, previo, informado, para que en los territorios no se invadan con megaproyectos que están destruyendo, que están haciendo el cambio climático y están devastando los recursos que hay. También consideramos importante que esta cuestión de los alimentos ultraprocesados, ya no podemos seguir en ese camino en las sociedades al consumo de estos alimentos ultraprocesados, porque no están alimentando, están causando enfermedades no transmisibles y enfermedades crónicas, ¿no? Están cambiando los hábitos alimenticios. Ese mensaje también estamos trayendo. La cuestión de la participación de mujeres y jóvenes, ¿no? De la diversidad de las juventudes y de las mujeres, que también consideramos importante, y bueno, nuestro compromiso también como sociedad civil a seguir sumando a este proceso.